presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. El Congreso Nacional del Frente Amplio proclamó las candidaturas que participarán en las elecciones internas del 30 de junio del año que viene. En su discurso de proclamación, el senador Mario Vergara dijo que la autocrítica que ensayó la coalición de izquierdas les enseñó que se habían alejado de la gente y aprovechó el escenario y la oportunidad para mandar un mensaje. Y la autocrítica nos trajo hasta acá, y entendimos cosas. Una de las cosas que entendimos es que para ganar nos necesitamos todos y todas. Necesitamos a todos los sectores y a los comités de base y a las bases frente amplistas. Necesitamos un espacio comunista, socialista potente. Necesitamos un espacio del MPP potente. Necesitamos un espacio serenista potente. Y solo así vamos a volver a ganar. Pero pocos días más tarde se vio en la necesidad de volver a plantear ese postulado mediante redes sociales, luego de que en una entrevista en Radio Sarandí el senador Alejandro Sánchez, del MPP, relativizara de alguna manera sus posibilidades electorales de esa candidatura. Así no, Pacha querido, escribió Vergara. Ahora, las encuestas muestran un alto grado de polarización dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, la última muestra de Factum indica que las preferencias serían en un 50% para Orsi, 36% para Cose, 9% para Vergara y 5% para Andrés Lima. Entonces, ¿cómo enfrentar esa polarización? Y también preguntamos si va a incidir en la campaña del Frente Amplio la propuesta de reforma en seguridad social que impulsa el FIT-CNT. Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mario Vergara, senador del Frente Amplio y precandidato presidencial por Convocatoria Serenista Progresistas. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente aquí contigo y con la audiencia. El gusto es nuestro por recibirlo esta mañana. Senador, estamos llegando al final del año con un año muy movido, porque ahora está contendiendo con dos sombreros, digamos, ¿no? El precandidato por un lado, con una serie de actividades, y también del senador, porque como por ejemplo ayer había sesión del Senado, fue bastante larga. Es, bastante larga, con muchos temas, cierre de año, a veces es la oportunidad para cerrar un montón de cosas. Pero así fue todo el año, porque yo estuve recorriendo el país en dos oportunidades, casi enteras, digamos, en el sentido de, estuve en una primera recorrida ya por febrero, marzo, que me llevó a 18 de los 19 departamentos, y después una segunda vuelta, donde hicimos 17 departamentos, para dialogar con la gente, evidentemente, ¿no? También para conformar y organizar nuestro espacio, para hablar con las fuerzas vivas en cada lugar, y con los frente amplistas y las frente amplistas. O sea que la actividad política con perspectiva frente amplista la hicimos durante todo el año. Y efectivamente ya uno se pone el sombrerito de precandidato a partir del Congreso de estos días de diciembre, en donde junto con Yamandú, con Carolina, con Andrés, tenemos una responsabilidad, asumimos una responsabilidad, que es la de alguna manera liderar la campaña. Uh-huh. Pero yo mismo en el discurso ese del Palacio Peñarol decía que no alcanza con nosotros, ni por separado, ni juntos, ni alcanza con los sectores, ¿verdad? Necesitamos que todos los frente amplistas salgan a ganar, porque a veces uno se puede marear un poco con el tema de las encuestas, pensar que el frente ya tiene el camino allanado para llegar al gobierno, y yo creo que ese sería un error enorme, pensar que el frente tiene el partido ganado, ni mucho menos. Este es un gobierno que ha ido perdiendo pie, pero de ninguna manera podemos considerar que sea un gobierno derrotado. El haber pensado en el pasado, y ahí viene un poco el tema de la autocrítica, que teníamos la elección ganada para siempre, ¿sí? Bueno, nos llevó a la derrota. Y entre otras cosas por algo que estaba implícito en lo que tú comentabas e introducías, ¿verdad? Porque si uno da por ganada la elección, deja de pelear por la elección y se pone a pelear para adentro. Pescar en la pecera, como se dice un poco en la jerga de los comités.
y ese fue un error enorme, nos hizo muy mal, nos hizo perder fraternidad, nos hizo perder espíritu unitario y nos hizo perder las elecciones. Por lo tanto, si aprendimos de la autocrítica eso, está claro que ahora todos somos necesarios. Las precandidaturas, los sectores, los espacios, los militantes. Solo con todos nosotros recorriendo el país, hablando con los vecinos, las vecinas, los compañeros de estudio, las compañeras de trabajo, los familiares, solo así, retomando un diálogo que el Frente Amplio había debilitado con la sociedad uruguaya, solo así vamos a volver a ganar. Y eso es parte, creo yo, de lo que debimos y espero que hayamos, ahora que viene el periodo electoral, que hayamos aprendido del proceso de autocrítica. Otra cosa que está llegando también a su fin es un nuevo año de convocatoria serenista progresista, esta versión 2.0, llamémosle, del Frente Libre Sereni, en un año en que se confirma su precandidatura, en un año en que empieza a trabajar incluso con más orden interno ese grupo, en un año también en el que pierde la figura de Danilo Astori. ¿Qué balance hace del año de trabajo de convocatoria? Bueno, en términos de lo que ha sido la consolidación de convocatoria, fue un muy buen año en lo organizativo y en lo político. Fue un año, recordemos que convocatoria se conforma hace 2 años, o sea, como esta confluencia de tantos y tantos sectores, somos 9 o 10 sectores que nos volvemos a juntar de alguna manera a partir de una sintonía política natural, el sereñismo, el astorismo. Es cierto lo que tú planteás, que tuvimos un golpe no menor con el fallecimiento de Danilo, pero bueno, el legado de Danilo es muy claro, la orientación de cómo ver la política y cómo actuar en política de Danilo es algo que nos enseñó a todos somos de alguna manera discípulos de Danilo, así como nos sentimos claros continuadores del sereñismo, ¿no? En materia de valores, de accionar político, de visión estratégica, de buscar siempre puentes de diálogo. Y bueno, eso se ha ido consolidando en el correr del año anterior y de este año. Tenemos una organización interna mucho más potente y bueno, eso permitió lo que te comentaba hace un rato, que como convocatoria sereñista recorrimos 2 veces casi enteras el país, basado en las estructuras y la militancia de los compañeros de convocatoria, que en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad del interior, era la que organizaba nuestra visita. Usted hablaba de sintonía, también hay una razón del artillero, cuando los sectores que tienen cierta similitud de pensamiento, claro, fueron separados, fragmentaron votos y ahora han decidido dejar eso de lado. Exacto. Eso también, el problema ahí también se suscitó por el tema de las candidaturas. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, primero un poco por ver la realidad, segundo porque la sintonía política es real, ¿verdad? Y entre otras cosas porque uno es consciente, y tiene que ver con el tema de las candidaturas, que el Frente Amplio es un frente con espacios diversos, diferentes, y esa diversidad a la cual no hay que temerla, al contrario, hay que aprovecharla. La diversidad es riqueza en la medida en que se condense luego en unidad. Y ese ha sido el gran mérito del Frente Amplio por más de medio siglo, la famosa unidad en la diversidad. Ahora, eso no significa negar la diversidad. A veces hay compañeros, compañeras frente amplistas que no les gusta que tengamos posturas distintas en la arena pública, pero no hay que temerle a eso. Cuando quisimos esconder eso no fue mal, porque dejamos de discutir cosas importantes. Hoy hay, claramente los analistas lo plantean, ¿no? Un espacio de raíz marxista, ¿verdad? Con el Partido Comunista, el Partido Socialista, que tiene una precandidatura. Hay un espacio nacional, popular, que obviamente también atrás del MPP y del espacio que lo rodea tiene otra candidatura. Y está el espacio sereñista, astorista, que se refleja en la candidatura de convocatoria. Me parece lo más natural que se exprese de esa manera, que haya diversidad en las visiones, que haya intercambios. No todos pensamos lo mismo de todo. Tú mencionabas hace un ratito el tema del plebiscito que impulsa el PIT-CNT con el tema de la seguridad social. Claramente, de los 4 precandidatos del Frente, no tenemos una posición unánime, y no está mal expresarla. Al contrario,
además de que el Frente Amplio admitió la libertad de acción, está muy bien que expresemos diferencias en eso. Entonces, esa ha sido la tónica, la expresión de sectores, espacios que son hasta ideologías distintas. No hay que temerle a eso. Se decía desde la fundación del Frente Amplio que era un frente que cobijaba desde cristianos a marxistas. Y así fue durante más de medio siglo. Entonces hay que ver las candidaturas asociadas a la expresión de los sectores, porque todos los sectores son fundamentales para que el Frente gane. Cada Frente Amplista y después cada ciudadano, Frente Amplista o no, tiene que verse reflejado en alguna parte de la oferta política y electoral del Frente Amplio. Es por eso que se vio en la necesidad, llamémosle, o entendió necesario hacer esa aclaración en redes sociales sobre el comentario que había hecho Sánchez en Radio Sarandí. Claro, porque pensar que, primero, la polarización al Frente Amplio nunca le hizo bien. Y segundo, pensar que con solo 2 candidatos en la interna es un mejor camino, una mejor trayectoria hacia la elección nacional, no solamente no está bueno desde el punto de vista de la fraternidad Frente Amplista, sino que además es un error, es equivocado. Necesitamos que todas las sensibilidades se expresen en el terreno electoral. Eso creemos que esa es la mejor contribución que podemos hacer para el objetivo que es el triunfo en la elección nacional. Ahora, lo cierto es que hoy los números, por lo pronto, dan una imagen de un Orsi en primer lugar, eventualmente, Cos en un segundo lugar, a 11 puntos de diferencia, 14 puntos de diferencia, y usted por detrás. La pregunta es, ¿cómo hace o cómo se para usted para evitar la polarización? Y bueno, a veces no es sencillo, porque justamente alimentar este proceso con las encuestas, con estos posicionamientos, más bien va en la dirección de retroalimentar una lógica de polarización. Nosotros hablar de la encuesta es tarea nuestra. ¿Cómo es la tarea suya de evitar esa polarización? Claro. Bueno, es transmitir nuestras ideas, que cuando coinciden con las de otros precandidatos bien, cuando no coinciden también bien, porque creo que nuestra perspectiva refleja la opinión de una buena parte del pueblo frente amplista. En la elección interna del Frente, que fue en diciembre del 2021, tuvimos 3 sectores, el Partido Comunista, el MPP y Convocatoria, fuimos los 3 espacios más votados con una votación bastante cercana, lo cual daba la pauta que el pueblo frente amplista estaba diciendo, este espacio es necesario y me siento reflejado por Convocatoria. Creo que esa es la estrategia nuestra de plantear, bueno, Convocatoria piensa esto, en muchas cosas serán similares a lo que planteé en los otros espacios y en otras no. Hay es la historia del Frente Amplio, ¿no? Hay que recordar al astorismo a veces planteando cosas que no eran cómodas para el resto del Frente Amplio, parándose firme en muchos temas, y eso sigue pasando. Y cuando tenemos que hacerlo de manera pública, creo que lo tenemos que hacer. No es una cuestión de perfilismo electoral, es una cuestión de entender que el Frente surge del equilibrio de posturas diversas. Esa es nuestra tarea, la vamos a seguir haciendo. Cuando son temas de mayor unanimidad, serán, pero cuando hay temas en donde los precandidatos tenemos posturas distintas, lo más sano para el Frente Amplio y para la ciudadanía es que lo expresemos. Ahora, hay un riesgo de que el Frente Amplio vuelva al poder en la elección próxima, en la elección general de octubre o de noviembre eventualmente, si el Frente Amplio gira más hacia la izquierda, llamémosle como dicen algunos analistas, y ese espacio más de centro izquierda, como puede ser, por ejemplo, Convocatoria, tiene menos peso. ¿Se le complica la chance electoral? Bueno, yo creo que ahora acabamos de culminar un proceso que es la conformación del programa. Hoy decíamos que la diversidad que históricamente ha tenido el Frente Amplio se sintetiza en unidad. La unidad tiene que ver por lo menos con 3 factores. Uno, los objetivos, los valores. ¿Para qué queremos ganar? No es solo ganar por ganar, ni mucho menos. Es ganar para gobernar con determinado perfil, pensando en las grandes mayorías nacionales,
no poniendo el foco en los Maya Oro. La segunda es el accionar unitario, justamente evitar actitudes y acciones que vayan en contra de una lógica de unidad. Y lo tercero es el programa. Uno de los factores que son el ADN del Frente Amplio es tener un programa único, bases programáticas. Esto no quiere decir que en el programa esté detallado medida por medida y nada por el estilo. Después sí hay una impronta que tiene cada gobierno. Ve a los 3 gobiernos del Frente Amplio y todo el mundo se da cuenta que más allá de que hubo un programa común del Frente, la impronta del Tabaré 1 fue una, la de Mujica fue otra, incluso la de Tabaré 2 fue otra distinta. O sea, hay un espacio para las improntas personales, sectoriales, pero en un contexto de bases programáticas. Y el proceso que acabamos de completar en el Congreso fue la elaboración del programa, de las bases programáticas. Se hizo recorriendo todo el país. Yo explicitaba ahí en el Congreso, en el discurso, que era un programa popular porque se hizo dialogando con el pueblo, y que terminó de retocarse en el propio Congreso. Y ahí quedó claro que no hay un giro a la izquierda en la caricatura, ¿verdad? Hay un programa popular con objetivos claros, con orientaciones que creemos que implican poner foco en el bienestar de la gente, en la equidad, en los derechos, con una visión moderna, diría yo, de temas nuevos, de temas que tienen un énfasis hoy que no tenían hace 10 años, 20 años, el desarrollo productivo compatible con la sustentabilidad ambiental y el tema de los derechos. Y ahí no hay un giro a la izquierda que diga, uy, si gana el Frente Amplio, este programa me da la pauta de que acá arriesgamos. Siempre está ese cuco, ¿no? Yo me acuerdo en el 2004, el cuco era, la de izquierda no va a poder gobernar porque no sabe manejar la cosa económica. Y creo que todo el mundo, a la larga, 15 años después, reconoce que la gestión económica, con Danilo a la cabeza, por supuesto, fue una de las fortalezas de los gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, yo creo que no hay ese riesgo que tú planteas, no existe. Lo cual no quiere decir que seamos todos iguales. Porque hay una elección en octubre y una segunda vuelta en noviembre, donde el Frente Amplio tiene que pescar en una pecera en la que no obtuvo los votos de la primera oportunidad, digamos. Así es, pues sí. Es decir, esa candidatura que llegue a noviembre tiene esas posibilidades. Yo creo que hay una cosa clara. Nosotros vamos a competir hacia junio para definir el candidato, la candidata y la fórmula, de hecho. Pero hay que entender entonces que va a haber una fórmula, que el candidato o candidata a presidente no va a estar solo dando esa pelea. Va a estar todo el Frente Amplio en una fórmula con todos los referentes, porque después a cada sector también tenemos el incentivo de salir a dar una pelea fuerte por ganar el gobierno, ya sea por lo que va a ser nuestro rol en el terreno parlamentario como nuestro rol en las propias estructuras de gobierno como sector, ¿verdad? Por lo tanto, yo en ese sentido estoy absolutamente tranquilo que en esa carrera va a estar todo el Frente Amplio. Ahora, la gente ahora también va a elegir entre precandidaturas que no son iguales. Y nosotros ponemos el énfasis que nuestra precandidatura, nosotros nos imaginamos, sentimos que tenemos las capacidades, la trayectoria, las ganas, la voluntad de conducir un nuevo gobierno del Frente Amplio. Nos sentimos como ese ahora que veo la consola de la radio, ¿verdad? Manejando una consola con tantos toda temas. La botonera. Ahí está, toda la botonera. Gobernar no son 2 botones. La realidad es compleja y por lo tanto requiere profundidad. No se arregla con 2 botones, no se arregla con un eslogan. Se arregla con una botonera amplia, compleja. Eso requiere profundidad en los temas, requiere trabajos en equipo, requiere transparencia, y nosotros sentimos que por trayectoria, por vocación, por visión ideológica, por lo que nos manda el sereñismo y el astorismo, estamos en condiciones de tomar ese rol. Una última pregunta sobre eso, porque pensaba no hacerla por una cuestión de tiempo, de economicidad del tiempo, pero usted ha planteado en más de una oportunidad también el hecho de que una precandidatura de convocatoria y el movimiento en sí mismo
tiene que derribar también el mito de que el serenismo o el astorismo está solamente para manejar la economía. Exacto. Sino que tiene que empezar a verse más amplio y también tiene que tener una pata en seguridad, en educación, en relaciones internacionales y en todo lo que tiene que ver con la botonera, digamos. Ahí está. ¿Está pensando en eso también? Es que lo que pasa es que esa es una caricatura que no fue real. Sí fue real que en la gestión económica el centro estuvo en lo que hoy está en convocatoria, sí, es cierto. Pero también estuvimos en otras áreas, en la Cancillería, el Ministerio de Turismo, participando en los equipos de prácticamente todos los ministerios. Y sí está. Yo le agradezco en realidad la pregunta, porque creo que hay que dejar claro que nuestros equipos están para contribuir en todos los temas, tal como lo demostramos ahora en la elaboración programática, y no solamente para una gestión específica en algún área de gobierno. Nosotros tenemos una visión de Estado y una visión de gobierno. De Estado por una cuestión ideológica, sereñista, astorista. De gobierno porque incluso desde los roles que nos tocó jugar, vimos el gobierno entero. Porque desde el Ministerio de Economía no se gestiona solo impuestos y déficit fiscal. Al discutir todas las políticas de gobierno, ¿verdad?, involucran recursos y por lo tanto tuvimos la oportunidad de ser parte de procesos de debate, de discusión y de aprender de prácticamente todas las políticas de gobierno, porque todas iban al Ministerio de Economía, llegado el caso, cuando se discute el presupuesto, cuando se discuten las rendiciones de cuenta, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nosotros aprendimos muchísimo, y cuando digo nosotros es todo un equipo. Nosotros tenemos gente, ¿verdad?, muy preparada con la prueba que fue en los gobiernos anteriores del Frente, y que están, obviamente, a disposición de lo que va a ser un próximo gobierno del Frente. Para cerrar, lo que tiene que ver con lo electoral, la fórmula tiene que ser paritaria por una norma interna del Frente Amplio. Así es. Tiene que ser, ni bien termine la elección de junio, sí. Tiene que pasar un tiempo, tiene que salir fortalecido de esa propia elección interna. Es que ya aprendimos también en la autocrítica, uno de los puntos fue que el proceso de la generación de la fórmula en 2019 no contribuyó, ni en el terreno político ni en el terreno electoral. Y no me refiero a las personas, me refiero al proceso, la demora, el manejar un nombre, después manejar otro. O sea, yo creo que la fórmula obviamente va a ser paritaria, tiene que surgir casi de manera inmediata a partir de la interna de junio, y además creo que tenemos la chance de que esa fórmula surja de compañeros, compañeras que hemos recorrido el país buscando el voto, haciendo el trabajo político, haciéndonos conocer. O sea, que la fórmula paritaria, en mi opinión, tiene que surgir del colectivo de candidatos y candidatas que el Frente Amplio pone a consideración de la ciudadanía. Pero el que gana elige y el resto acompaña, está acordado. Porque Fernando Pereira ha planteado una especie de comisión que fuera a determinar cuál sería el nombre, algo como que diluiría de alguna manera la definición del tema. Del proceso de autocrítica tomamos varias lecciones. Una es esta que acabo de decir. La fórmula hay que definirla rápidamente. Si no es el día de la elección, tiene que ser el día siguiente. Y no es solo una decisión de candidato o candidata que gane, es más bien una decisión del Frente Amplio en diálogo con candidato o candidata a la presidencia. Yo creo que no va a haber mayor dificultad en ese sentido. Y además yo agrego dos cosas. Primero, en ese acuerdo que hemos hecho los precandidatos, que es lo que permitió además que el Frente avalara nuestras precandidaturas, está claro que los 4 que integramos la oferta electoral del Frente nos manejamos a disposición de lo que el Frente decida en materia de fórmula, ¿verdad? Y que además, sí, ahí agrego, yo creo que tiene que surgir la fórmula de aquellos compañeros que estamos dando la pelea en la primera línea, porque también incide eso de quienes integramos la oferta electoral, recorrer todo el país, hablar con muchísima gente, hacernos conocer, mostrar nuestras ideas. Bueno, yo creo que eso es algo que implica que uno va acumulando un activo político que el Frente Amplio no puede desaprovechar. Pero, para cerrar el tema, ¿tiene que ser para usted 1 y 2 y no salir de ahí? O, por ejemplo, si usted gana, usted es el número 1
Y si no le toca ganar, usted está dispuesto, está disponible. El acuerdo en el frente es que los 4 estamos disponibles para la fórmula. El 1 o 2 dependerá de cómo sea, porque está la restricción de la paridad, ¿verdad? O sea, yo creo que dicho de alguna manera, Carolina tiene que estar puesta en la fórmula porque es la única mujer de este cuarteto. Y bueno, podrá ser candidata a la presidencia o a la vice, dependiendo del resultado. Pasemos a algunos temas de coyuntura, senador. ¿Cómo no? A finales del mes de noviembre, la fiscal Silvia Porteiro archivó el reexamen de la denuncia relacionada a la concesión del puerto de Montevideo que resolviera en su momento el Poder Ejecutivo. Es la segunda vez que la Fiscalía resuelve en la misma dirección. Su colega Charles Carrera, denunciante, justamente al igual que usted sobre este asunto, dijo que él seguirá denunciando este vergonzoso acuerdo tal cual lo llamó. ¿Para usted el tema está cerrado o sigue activo? No, más allá de la definición fiscal. Hay que distinguir. Lo que archiva la Fiscalía es la denuncia que nosotros hicimos y ampliamos en el terreno penal. O sea, nosotros consideramos, yo sigo pensando, además, yo respeto la decisión de Fiscalía, pero hasta incluso leyendo el propio dictamen sigo pensando, pero acá está diciendo que hay irregularidades, que hay actuaciones reprochables. Pero bueno, nosotros, la Fiscalía lo que dice es, bueno, no alcanza para configurar algún delito como el del abuso de funciones, aunque yo sigo pensando que si el Poder Ejecutivo tomó una decisión de tamaña envergadura, entregar un monopolio por 60 años a una empresa en el puerto de Montevideo sin ningún tipo de informe, para mí sigue siendo abuso de funciones. Pero bueno, se entiende, ahí la Fiscalía fue por el lado de si eso se había hecho a sabiendas, con dolo, en fin, bueno. Es una interpretación que hace la Fiscalía. Pero no hay que delito. Nosotros... No se perseguirá delito por parte de Fiscalía. Exacto. Entonces, lo que sí está cerrada es esa faceta en la órbita penal. Pero sigue abierta, porque nosotros seguimos pensando que el acuerdo es una vergüenza, es un escándalo. Sigue abierta la vía administrativa, que es que nosotros presentamos ante el Tribunal de lo Contencioso la solicitud, la demanda de nulidad del acuerdo. O sea, que el acuerdo, el tribunal lo considere nulo porque viola la Constitución, se entrega un monopolio sin ley, porque viola todas las leyes que plantean la necesidad de la competencia en el puerto, la ley de puertos del 92, la ley de la propia concesión del Terminal Cuenca del Plata del 2001, la ley de competencia del 2008, o sea, estamos para nosotros en una clara violación de Constitución y leyes, además de procedimientos, que hacen nulo el acuerdo. Bueno, esa vía sigue abierta, el Tribunal de lo Contencioso está analizando el tema, es un tema complejo, tiene 1 millón de aristas, ¿verdad? Es un tema muy complejo, pero bueno, esa vía sigue abierta, nosotros seguimos aspirando a que el Tribunal de lo Contencioso declare que por todos estos vicios que acabo de relatar, se considere que el acuerdo es nulo. O sea, que hasta que no haya una definición del TCA, usted sigue pensando exactamente lo mismo y evaluando el acuerdo de la misma manera. Sí, claro que sí. Ahí no soy solo yo, ¿no? Hay un montón de especialistas, algunos frente amplistas y otros no, que tienen esta misma visión, ¿no? Senador, le vuelvo a cambiar de tema. Sobre el caso de Martina Casás, que está, en la agenda hace un tiempo. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuándo usted se enteró del tema? Bueno, en fechas no te lo podría decir, pero me enteré después de que estaba en la órbita del Frente Amplio. Bueno, nosotros, como Fuerza Renovadora, nos enteramos por la vía del Frente Amplio, no de manera directa. No hubo una denuncia de Martina Casás dentro del sector, sino que fue directamente al Frente Amplio. Después de que eso tomamos conocimiento, obviamente, dialogamos con las dos partes y ahí hubo sí un planteamiento de denuncia a nivel del sector que Martina integra dentro de Fuerza Renovadora, que es María Frente Amplista, a través de una nota, de un mensaje, y una vez que Fuerza Renovadora toma contacto con esta situación, toma lo planteado por Martina, toma lo planteado por Olmos, y lo pone en conocimiento, vuelca todos los antecedentes al ámbito que nosotros entendemos es el ámbito que se dio el Frente Amplio para abordar justamente estas problemáticas, que es el Tribunal de Conducta Política,
del Frente Amplio. Entonces nosotros como sector, obviamente, tomamos conocimiento de esta denuncia, no podíamos ni barrer abajo la alfombra, ni mirar para el costado, teníamos que volcar no somos tampoco nosotros el ámbito jurisdiccional que resolviera nada, lo volcamos al ámbito que consideramos que el Frente se dio para esto, que es el Tribunal de Conducta, y es lo que hicimos. Y ¿usted ahora habló con las dos personas involucradas? Yo hablé, Lilian Kechichian y yo, que fuimos los que tomamos conocimiento en primer lugar, los convocamos a ambos, tuvimos un diálogo muy breve con Olmos, y Lilian, a pedido de Martina, tuvo un diálogo también relativamente breve con Martina en el inicio. Después, yo por lo pronto no he conversado con ninguno de los dos, y nuestra tesitura como sector fue: nosotros volcamos esto al ámbito que tiene que tomar posicionamiento, y que ni que hablar, que lo que resuelva el Tribunal de Conducta Política es lo que vamos a hacer, porque a nosotros el tribunal nos da todas las garantías. Pero usted, después de escuchar a través de Lilian Kechichian lo que dijo Martina Casás y de usted haber hablado con Olmos, ¿llega a alguna conclusión? La conclusión nuestra va a ser la que resuelva el Tribunal de Conducta Política. ¿Incluso la personal, después de haber escuchado los testimonios? Y sí, porque mi opinión personal no cuenta. ¿Como líder del sector no cuenta? No, en este tema es la postura de Fuerza Renovadora va a surgir de lo que resuelva el Tribunal de Conducta Política. Esta pregunta que viene a continuación tiene la salvedad de que nunca se debe cargar la responsabilidad sobre la víctima. Ya lo dije cuando mencionamos el tema. Pero llama la atención de que Casás haya primero denunciado esto internamente y no ante la justicia, como sí lo hizo luego. ¿No le recomendaron en Marea o en Fuerza Renovadora que se presentara ante la justicia, que era donde había que eventualmente resolver este diferendo? Nuestra tesitura es que nosotros volcamos los antecedentes al Tribunal de Conducta Política, porque acá hay que distinguir: una cosa es un tema de actuación en la órbita política y otra en la actuación donde pudiera haber delitos vinculados entonces al accionar judicial. El único comentario que iba a hacer, porque nuestra tesitura es: nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que es volcar los antecedentes al Tribunal de Conducta, luego de haberle planteado, y eso se lo planteó nuestra compañera Lilian a Martina, que si ella quería hacer la denuncia, Fuerza Renovadora la iba a acompañar. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Fuerza Renovadora la acompañó? Bueno, es que en ese momento, previo a volcar los antecedentes al Tribunal de Conducta Política, la tesitura de la compañera fue que no iba a hacer en ese momento ningún tipo de denuncia. Y hasta ahí lo que voy a decir, porque, vuelvo a decir, la tesitura nuestra es: tomamos conocimiento, le dimos respaldo a que si la compañera quería hacer la denuncia, obviamente iba a contar con el respaldo para hacer la denuncia, y en la medida que ella declinó esa posibilidad en aquel momento, nosotros volcamos la información, los antecedentes al tribunal, y para nosotros nuestra tesitura política es esperar la resolución de un tribunal que nos da todas las garantías. Revolver un poco este tema sistemáticamente es justamente lo que los propios protocolos sugieren evitar por la revictimización, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido entendemos que estamos actuando en consecuencia. Esperamos la resolución del Tribunal de Conducta, y ahora también eventualmente del sistema judicial. Está para resolver lo que dictaminen tanto la justicia como el Tribunal de Conducta Política. ¿Pero usted ve factible, en función de lo que defina el Tribunal de Conducta Política o la justicia, que Olmos pueda volver a la actividad? Yo no voy a ponerme a especular por lo que acabo de decir. Nuestra tesitura es: volcamos los antecedentes, quedamos a la espera de esa resolución y vamos a actuar en consecuencia con la resolución que se tome en el tribunal y en la justicia. ¿Impactó en el sector esto? Claro, de manera dolorosa, ¿verdad? Todo es un proceso doloroso para todos, en donde lo único que sí nosotros, además de sí, por supuesto, apoyar a la compañera, que si quería hacer una denuncia le íbamos a acompañar, lo que sí procuramos es que esta no es una situación en donde uno lo que tenga que hacer es promover la generación de bandos, ¿verdad?
pero evidentemente es algo doloroso que en el sector impacta. En su momento, el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional lo calificó de viejo verde al señor Olmos, diciendo además, y esto es lo importante, no la descalificación o la calificación, que esto era un secreto a voces y que esto ocurría o habría ocurrido de forma consuetudinaria del señor Olmos hacia Martina Casas. Capaz que no queda claro en la tesitura nuestra de que no vamos a hacer ningún comentario mientras esté el tema. No le estoy pidiendo una opinión sobre la actitud de él, le estoy diciendo le estoy preguntando si había eventuales antecedentes. De este tipo en la relación entre ellos dos. En función de lo que dijo el señor Silva. No, que nosotros conociéramos, no. Bien. Para cerrar, y yendo ahora a temas económicos, días pasados usted dijo que el próximo gobierno va a recibir una situación aún más compleja en lo fiscal que lo que había en 2019. La pregunta es si el próximo gobierno, teniendo en cuenta que todavía falta un año de gestión del actual gobierno, va a tener que encarar algún tipo de ajuste fiscal o moderación fiscal o consolidación fiscal o meter mano en el tema fiscal. Bueno, en primer lugar, la situación. Hoy el déficit es más alto que el de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. En particular el 2019, que se toma como referencia porque había sido el déficit más alto de los gobiernos del Frente. Por lo tanto, si uno sigue lo planteado por la propia ministra, cuando decía, bueno, si nos van a evaluar en la gestión económica, evalúennos mirando el resultado fiscal. Bueno, el resultado fiscal es malo, así que la evaluación, siguiendo el criterio de la propia ministra, queda clara. En segundo lugar, siempre hay factores atenuantes para las cosas, ¿verdad? Cierre de la refinería hay sistemáticamente, periódicamente. Problemas en los mercados internacionales también. En los gobiernos del Frente tuvimos la crisis internacional en el terreno financiero más grande de la década del 30 del siglo pasado. 2009, que tuvo coletazos fuertes en Europa 2011, 2012. Tuvimos precios del petróleo a $140 el barril. O sea, circunstancias, problemas con Argentina y a veces con Brasil sistemáticamente. O sea, circunstancias que pueden explicar alguna cuestión puntual hay en todos los gobiernos. Ahora, este gobierno decía en la campaña electoral que la situación de déficit que el Frente Amplio dejaba era catastrófico, que era insostenible, que era una cosa espantosa, que los inversores nos iban a dejar de confiar, que las calificadoras, que estaba en riesgo el grado de inversión, que los organismos internacionales iban a tener una visión negativa. Bueno, hoy tenemos el mismo déficit, el mismo panorama de déficit, porque no vamos a discutir un 0,1, ¿no? El mismo panorama de déficit que para ellos era catastrófico hace 4 años, con un nivel de deuda aún mayor, 7-8 puntos del producto mayor. Uh-huh. Se entiende también durante la pandemia que haya aumentado la deuda, todo eso se entiende, pero es la situación. Y si esa situación en 2009 era un desastre, bueno, en 2023-24, un panorama fiscal similar y un nivel de deuda mayor, obviamente no es mejor el panorama. ¿Esto condicionará el próximo gobierno? Sí, claro. Yo lo planteo en términos de que los márgenes de maniobra de un futuro gobierno frente amplista van a ser escasos, van a ser exiguos, porque además este resultado fiscal del gobierno actual se da a pesar de haber metido tijera en un montón de políticas, a pesar de haber recortado recursos en la educación, en la salud, en un montón en políticas sociales, cosas que va a haber que recomponer, por supuesto. Por lo tanto, la perspectiva en ese terreno va a ser muy desafiante para el próximo gobierno, porque este marco fiscal no da márgenes de maniobra prácticamente significativos que serían necesarios justamente porque hay que recomponer recursos para muchas políticas y además hay muchas cosas más para hacer. Ahora, a la hora de hacer ese análisis, senador, ¿cómo valora la incidencia de la pandemia y de la sequía, por ejemplo? Usted hablaba recién de circunstancias, pero sequía no hubo como esta en 100 años y pandemia tampoco. Si uno ve qué pasó durante la pandemia con la situación fiscal, mejoró.
O sea, no se puede decir que empeoró la situación fiscal por la pandemia, porque uno recorre los 2 años y pico, donde estuvo la pandemia y el impacto principal de la pandemia, y el resultado fiscal bajó. O sea, el déficit bajó. O sea, que la pandemia no es la causante de la cuestión del déficit. Sí, yo lo decía recién, sí del tema del endeudamiento, ¿verdad? Yo creo que sí incidió en el aumento de la deuda, pero no en el déficit. El déficit empieza a empeorar después de que pasa la pandemia. O sea que ahí la sequía impacta, sí impacta. También hubo impactos fuertes. Hubo sequías importantes, 2011, creo, 2013, en donde antes de tener la brutal transformación de la matriz energética que se hizo en años anteriores, las sequías tenían un costo fiscal enorme. ¿Por qué? Porque al no haber agua, la producción eléctrica terminaba acá cerca, en la Central Valle, que era un forte, ¿verdad? Era una catramina que había que prender 2 días antes, además de que contaminaba horrores, pero sobre todo que implicaba un costo brutal de generación eléctrica en un contexto en donde además el petróleo, porque esa era una central que utilizaba fuel oil, estaba a 100, $140 el barril. Entonces, las sequías que tuvimos por aquellos años, si el gobierno hubiera decidido trasladar el costo, el sobrecosto energético a la factura, hubiera implicado aumentos de la UTE del 80%. Y de los combustibles no tanto, pero también de manera significativa. El gobierno optó, como hizo también este gobierno, ¿no? Por no trasladar eso, porque es absurdo, ¿verdad? Y me acuerdo que hubo por lo menos 2 años en donde el sobrecosto energético implicó un costo fiscal de 1 punto del producto por año. O sea que impactos fuertes en esta materia, claro que tuvimos. Ahora la sequía impactó sobre todo, además del mamarracho, ¿no? De la mala gestión del consumo humano en el sur, ¿verdad? Que ya todos lamentablemente vivimos, impactó sobre todo por el lado de la producción agropecuaria. Uh-huh. Y ahí en todo caso, pero ahí el impacto fiscal no es tan grande, porque toda la parte de exportaciones en Uruguay no genera un ingreso fiscal importante, de manera directa al menos. Y además que dada la transformación energética que hicimos, el sobrecosto energético es muchísimo menor, porque la alternativa a la producción de electricidad con agua ahora es la energía eólica, la energía solar, o sea, son no solamente más amigables con el ambiente, sino además que no están impactados por el sobrecosto vinculado a la cuestión del petróleo y cosas por el estilo. Bien, pero entonces esto por lo menos no atempera esa evaluación que usted decía un poco, más temprano. Un poco, pero en cualquier caso, porque recuerde que estos datos también vienen de un panorama de 2 años y pico donde bajaron los salarios públicos, donde bajaron las jubilaciones, que son un componente muy importante del gasto público, se recortaron políticas. Y aún así, bueno, yo creo que la gestión fiscal es pobre. Uh-huh. También hay un tema de que nosotros discutíamos, bueno, no era ninguna catástrofe. Por supuesto no se puede tener de por vida un déficit del 4 y pico %. Pero tampoco era una catástrofe dadas las circunstancias, como tampoco creo que sea una catástrofe ahora. Y eso que la deuda es más alta. O sea, eso en primer lugar, no tomar de botín electoral como tomó la oposición en su momento. Explicaciones de por qué, ¿verdad? Yo escucho explicaciones de jerarcas en este tema y dice, sí, porque acá fíjate que en esto tuvimos que poner dinero extra por $40 millones. Bueno, $40 millones es un porcentaje muy pequeño de lo que estamos hablando. 1 punto del producto son $600 millones, para tener una idea. Por lo tanto, uno puede tener explicaciones de por qué se deterioró. Algunas cosas son puntuales, como siempre hay, reitero, otras cosas no son puntuales. Y la gestión fiscal está mostrando resultados muy pobres, y lo más importante es el origen de su pregunta. Dejan márgenes de maniobra muy escasos para un futuro gobierno. Bien. Una última pregunta para cerrar la entrevista, porque estamos muy pasados ya de hora, senador. Tiene que ver con la reforma que impulsa el PIT-CNT con respecto
a la Seguridad Social. De los 4 precandidatos del Frente Amplio, 2 se han marcado notoriamente en contra de esta propuesta, usted y el intendente Orsi. Andrés Lima está completamente a favor. Ahora, la intendenta Cose ha dicho que va a firmar, pero sobre el tema de fondo no se expidió, por lo menos en la nota pública que presentó el fin de la semana pasada. Brevemente, porque como le decía, estamos pasados de hora, ¿por qué usted se opone a lo que propone el PIT-CNT? Bueno, en primer lugar, estamos todos en contra de la ley de reforma jubilatoria que aprobó este gobierno, porque es una ley injusta. Uno podrá verle algunos aspectos que digo, bueno, esto puede ir en la buena dirección, pero esencialmente la carga de la reforma la pagan solo los trabajadores y trabajadoras, y eso la hace injusta. Y el Frente Amplio definió un camino para revertir esta ley, que es la del diálogo, ganar la elección, por supuesto, cambiar la constelación política, la correlación de fuerzas, claro, ir a un diálogo nacional a nivel de partidos y a nivel de organizaciones sociales y procurar generar una reforma más justa. Ese es el camino que el Frente Amplio definió. Dio también libertad de acción con respecto al tema del plebiscito. Plebiscito que no es revertir la reforma, que es instalar en la Constitución 3 o 4 puntos, que en principio nosotros consideramos no deben estar en la Constitución, porque la edad mínima jubilatoria es un parámetro de política social, digamos, sí, pero que hay un montón de factores que hacen que uno tenga que estar de repente modificando, viendo excepciones. No puede estar en una cosa tan rígida como es la Constitución. Lo mismo en la jubilación mínima. Nosotros no estamos de acuerdo en la eliminación, como no está planteado en los programas del Frente. En los programas del Frente ya hace varias elecciones que no incluye la eliminación del ahorro individual, y que lo que está planteado, que es, bueno, la eliminación del ahorro individual en la papeleta planteada, nosotros no coincidimos. Hay 22.000 millones de dólares en los ahorros que son de los trabajadores, que administran la SAFAP, pero que son de los trabajadores con nombre y apellido. Bueno, y nosotros pensamos que eso no hay que modificarlo. De hecho, en las bases programáticas del Frente se hablaba de un programa, de un sistema de seguridad social con varios pilares. Un pilar solidario, que es como una renta básica, independientemente de la trayectoria de cada uno, un pilar de reparto y un pilar de ahorro individual. Entonces, para nosotros la papeleta plantea colocar en la Constitución cosas que no van en la... Como no va en la Constitución, la tasa de interés, ¿no? Por eso también somos contrarios al otro plebiscito. Al que promueve cabildo abierto. Exacto. Estas cosas hay que discutirlas en el terreno político y resolverlas en el terreno legislativo. Y para nosotros es importante, porque es un tema muy grueso. Si hablamos de que la situación fiscal va a tener escasísimos márgenes de maniobra, imagine si salen estos parámetros en la Constitución, el panorama financiero del Estado va a verse aún mucho más comprometido. Y por lo tanto nos parece que es un tema lo suficientemente importante como para que todos quienes estamos hoy en la carrera electoral manifestemos con claridad nuestro posicionamiento. Nosotros decimos, bueno, no acompañamos, ojo, con todo el respeto que nos merece el PIT-CNT, porque si en el Uruguay tenemos una sociedad con derechos laborales y bueno, es porque existe un movimiento sindical unificado, porque existe el PIT-CNT, pero eso no quiere decir que no podamos discrepar en aspectos puntuales como que pensamos que es un planteamiento equivocado, que genera peligros y desafíos para el futuro. Y creo que todos y todas los que estamos hoy en el plano electoral tenemos que ser claros en nuestro posicionamiento. Una última pregunta. De aprobarse la reforma que plantea el PIT-CNT y apoyan algunos sectores del Frente Amplio, sí, ¿queda en riesgo mantener el grado inversor? Se lo pregunto por el eventual riesgo fiscal que conllevan algunas medidas planteadas. Usted hablaba recién de compromiso y cuando Uruguay perdió el grado inversor, recuperarlo llevó mucho tiempo. 10 años. Y las calificadoras de riesgo siempre han dicho que el tema fiscal asociado a jubilaciones y pensiones es un tema a tener en cuenta. Que se apruebe esto, sí, ¿conlleva un riesgo para mantener el grado inversor? A ver, en primer lugar, Uruguay perdió el grado inversor en 2002, en el marco de la crisis, y lo recuperamos en 2012 en los gobiernos del Frente Amplio.
Y a partir de allí fuimos en un proceso gradual de mejora. Y hemos subido un escalón primero, un segundo escalón después. Evidentemente el tema de la sustentabilidad fiscal, sobre todo del sistema de seguridad social, que es el ítem más relevante en el gasto público, y que nosotros reivindicamos, por supuesto, ¿no? Porque si de algo nos enorgullece el Uruguay es justamente el plano de la seguridad social. Obviamente es un punto en que las calificadoras ven con preocupación. Pero acá hay que entender que lo importante no es lo que piensan las calificadoras, lo importante es lo que genera como consecuencia en el terreno financiero, porque, a ver, lo pagamos todos, ¿no? Lo pagamos todos, no va a venir nadie del cielo a tirarnos dinero desde un helicóptero para que financiemos lo que no podamos financiar. Pero ahora, con el gorro de economista, sí, ¿compromete eventualmente mantener el grado inversor o la calificación que hoy tenemos de la deuda si se aprueba lo que plantea el PIT-CNT? O sea, compromete los resultados fiscales futuros que nos obligarían, porque si está en la Constitución obviamente hay que respetarlo, obligarían o perturbarían la posibilidad de desarrollar otras políticas, ¿verdad? Eso es lo principal, creo yo. Pero las calificadoras, Diego, lo evaluarían negativamente. Lo evaluarían negativamente, ¿verdad? O en todo caso te van a decir, está bien, ahora vos vas a multiplicar el gasto en este terreno, ¿qué vas a hacer con lo demás? Porque plata fresca no hay, digamos. Hay analistas privados que hacen ya unas estimaciones preliminares de lo que significaría la papeleta y dan resultados muy complejos desde ese punto de vista. Un incremento importante del gasto y, bueno, un problema de lo que era en todo caso el origen de la discusión de por qué había que hacer una reforma jubilatoria, que era la sustentabilidad financiera. Con lo de la papeleta, la sustentabilidad financiera queda en cuestión, ni que hablar, y en todo caso condiciona la posibilidad de futuros gobiernos de desarrollar otras políticas también y muy necesarias para la sociedad uruguaya. Mario Vergara, senador del Frente Amplio, precandidato presidencial por convocatoria Serenista Progresistas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto.